Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos el episodio número 28 de esta temporada 2024. Lo hacemos como siempre desde el discurso histórico del comandante Chávez que le da nombre a este programa, el Alca, Alca, al carajo. Y en esta oportunidad, y como título central para este capítulo, otro discurso histórico que le hizo un guiño a ese de Chávez desde México y en voz de Andrés Manuel López Obrador. Democracia, lo hemos dicho varias veces, se compone de dos partes. Demos es pueblo, kratos es poder. La democracia es el poder del pueblo. Lo que quieren los oligarcas es kratos sin demos. Quieren poder sin pueblo. Al carajo con eso. Al carajo, dijo el presidente mexicano, a los oligarcas que quieren una falsa democracia sin poder popular. Esto pasó en el Zócalo, en la sexta rendición de cuentas del presidente, completando su sexenio de gobierno, última exposición del Estado de la Nación, antes de entregar el poder a su sucesora Claudia Sheinbaum, que va a continuar con la llamada Cuarta Transformación tras el triunfo electoral de Morena, el Movimiento de Refundación Nacional, creado por AMLO para llegar a la presidencia y que ganó ampliamente las últimas elecciones con Claudia Sheinbaum como representante y candidata para la continuidad de este proceso político importante para toda América Latina. Informe central en este programa será entonces este momento histórico que vamos a reflejar en el aire para todas las radios que nos transmiten en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Uruguay, y para nuestro canal de YouTube, Al Carajo Radio, que nos pone potencialmente a través de las plataformas de internet en toda América y en todo el planeta Tierra. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística, junto con Mavi Sosa y Palis Carreira Griot con los contenidos culturales, Juan Francisco Martínez Pería con la columna de historia, más el aporte periodístico y las voces de nuestros compañeros y compañeras de las radios comunitarias, campesinas e indígenas de toda América Latina y el Caribe, que nos traen la información en voz propia y nos permiten recorrer el panorama y construir esta contraagenda regional desde cada uno de los países y desde cada uno de los pueblos. Allá vamos para empezar esta recorrida, programa número 28, temporada número 15, mes de septiembre del año 2024, con estos primeros títulos en desarrollo. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al carajo. Las noticias de América. Primer informe desde Guatemala, a través del colectivo comunitario Mayacat. Desde la provincia del Petén,
el reclamo de las comunidades campesinas contra el rechazo del Congreso a una iniciativa de ley presentada por los pueblos para la protección de áreas preservadas. De la mano de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, escuchamos en Al Carajo a Cándido Reyes, representante de la comunidad Sierra de Lacandón, sobre este tema. Nosotros las comunidades presentamos un comunicado de acuerdo a un dictamen desfavorable que le dieron a una iniciativa de ley que presentamos que pretende incluir la participación de las comunidades en la conservación de los recursos naturales que están en el área, lo cual nosotros como campesinos rechazamos dicha decisión que fue tomada por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Congreso de la República y que consideramos otra vez más hemos sido violentados, nos han excluido a más de 60,000 personas que vivimos en el área. Por eso el día de hoy hacemos público esto, de lo cual nosotros nunca vamos a aceptar decisiones que van en contra de nuestros derechos humanos. Mencionamos también el interés del Estado guatemalteco y de empresas que han estado lucrando con el bosque, que para nosotros eso significa más despojo, más desalojos, más migración y más pobreza. No es cierto que es el desarrollo que necesitamos los pueblos, no es cierto que nosotros estamos en eso. También en este momento para las organizaciones de países que han querido invertir, queremos que hagan una investigación a dónde van esos fondos. En realidad sabemos que hay países que están donando cantidades millonarias de dólares en función, ahí sí que a la protección, pero en realidad eso no es así. Rechazamos de alguna forma todas esas imposiciones de megaproyectos en nuestros territorios. Exigimos que se hagan un estudio a profundidad de nuestra iniciativa, ya que nosotros al presentarla no pretendemos que desaparezcan las áreas protegidas. Al contrario, queremos fortalecer con la participación de las comunidades que ya venimos trabajando. Donde hay comunidades hay bosque. Sin embargo, en este momento los argumentos que presentaron los diputados de la comisión ni siquiera se tomaron el tiempo para analizar de fondo. Hay cosas que ya se están haciendo en el área. Ellos dicen que nuestra iniciativa pretende más invasiones y no es así. Al contrario, queremos restaurar áreas que han sido afectadas ya por terratenientes que han tomado grandes cantidades de tierra y que le han dado un uso inadecuado. Exigimos en este momento al gobierno que tome acciones concretas en pro de las comunidades de estos territorios. Al Carajo. Una crónica de la región. Ahora República Dominicana con una denuncia grave sobre la violación de los derechos de las personas privadas de su libertad, hacinamiento en las cárceles, detenciones en dependencias policiales, personas que permanecen presas sin condena durante mucho tiempo, una situación que se replica prácticamente en todos los países de nuestra región. La información con la comunicadora Roxana Marmolejos desde la radio dominicana EUDK desde Santo Domingo, la capital del país caribeño. En República Dominicana, el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín, reiteró sus críticas al grave problema de hacinamiento imperante en las cárceles dominicanas. Situó la población en más de 26,000 reos en las prisiones del país, de los cuales el 60% guarda prisión preventiva. Si bien es cierto, cometieron un hecho, un crimen, un delito, no es menos cierto que no existe una sentencia que lo condene a ellos a dormir al lado de letrina, a dormir encima de heces fecales, a dormir al lado de inodoro, a dormir en el piso. No existe una sentencia que condene a estos seres humanos a estar en la condición en que están. El Ministerio Público, en estos días, la titular del Distrito Nacional, celebrando porque en 4 meses solicitó el 98% de las solicitudes de medida de coerción, solicitó prisión preventiva. Y yo pregunto, ¿eso es tema para celebrar? No, es un tema para celebrar que hemos fracasado. Rodolfo Valentín además estableció que aunque la ley los declara inimputables, más de 500 reos padecen de problemas de salud mental. Por tal razón declara la necesidad de un hospital psiquiátrico que acoja a esas personas. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades a la implementación de un hospital psiquiátrico que acoja a las personas enajenadas mentales que infrinjan con la ley. Desde UDK en República Dominicana les informó Roxana Marmolejos.
Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Y al momento en el que estamos registrando esta vuelta informativa latinoamericana, en Chile, la justicia revocaba la prisión preventiva del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, acusado de 5 delitos de corrupción en el caso Farmacias Populares, que es considerado como una herramienta de lawfare y persecución política y judicial contra el dirigente comunista y ex precandidato presidencial. La información directamente desde las redes sociales de la campaña Jadue Libre, con testimonios de Juan Carlos Manríquez, su abogado, Hugo Gutiérrez, ex diputado del Partido Comunista, y Anjuli Tostes, abogada y compañera de Jadue, hablando de su salida de la cárcel y de la continuidad del pedido por el reconocimiento de su total inocencia. La acción del tribunal devuelve la completa dignidad, honestidad e integridad de Daniel Jadue. Ha dicho que él no se ha llevado un peso para su casa. En segundo lugar, ha restablecido la verdad. Esto es, no hay ningún antecedente serio que permita decir que Jadue cometió una estafa, administró deslealmente a Chifar, tomó decisiones pensando en un interés diferente al de la comuna y que por último causó un perjuicio. Todo eso el tribunal hoy día lo dejó en duda. O sea, Jadue es, como siempre dijimos, inocente. Los dichos de la jueza, creo que lo principal acá es que dejó de ser el alcalde de Recoleta y presidente de la Chifar. Creo que es un elemento que fue considerado en su primer momento por parte tanto del juzgado de garantía como por la Corte. El segundo elemento, sin duda, es el tiempo que ya llevaba privado de libertad, casi 3 meses, y que eso ya no se condice con la seguridad que para la sociedad no hay ningún motivo, no hay ninguna racionalidad. Ella fundamentó debidamente el principio de proporcionalidad, de conformidad tanto al Pacto de San José de Costa Rica, a la actual Constitución, que garantiza de que toda medida que se aplique a una persona que restrinja derechos tiene que ser de una manera proporcionada. Y aquí ya se había pasado lo proporcional, lo racional, y es obvio que se había pasado. Y creo que lo otro también que toma en consideración es que el abogado defensor que alegó Juan Carlos Manríquez habría argumentado muy bien con respecto al tema de que los delitos no se habían suficientemente acreditado, fundamentalmente lo que es la estafa, el cohecho y los fraudes al fisco. Hoy avanzamos un poco más hasta la justicia. Vamos a seguir en lucha. Muchas gracias a todos. Jadue es inocente. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Y después de las primeras noticias, se abre nuestro libro número 1. La inteligencia cósmica reside precisamente en cada partícula de esta gran creación. 100 años de soledad. La casa nueva, blanca como una paloma, fue estrenada con un baile. Úrsula había concebido aquella idea desde la tarde en que vio a Rebeca y Amaranta convertidas en adolescentes, y casi puede decirse que el principal motivo de la construcción fue el deseo de procurar a las muchachas un lugar digno donde recibir las visitas. Para que nada restara esplendor a este propósito, trabajó como un galeote mientras se ejecutaban las reformas, de modo que antes de que estuvieran terminadas, ya había encargado costosos menesteres para la decoración y el servicio, y el invento maravilloso que había de suscitar el asombro del pueblo y el júbilo de la juventud, la pianola. La llevaron a pedazos, empacada en varios cajones que fueron descargados junto con los muebles vieneses, la cristalería de Bohemia, la vajilla de la Compañía de las Indias, los manteles de Holanda y una rica variedad de lámparas y palmatorias, floreros, paramentos y tapices. La casa importadora envió por su cuenta un experto italiano, Pietro Crespi. Ya en su mayoría. Si eso es así, tenemos derecho para decir que somos tan antiguos como la tierra. Al carajo. Una crónica de la región. Cristo en el microcosmos. En un sistema de mundo y en un panal de abejas o en un hormiguero. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Y ahora, en Al carajo, abrimos
este segmento dedicado a la historia latinoamericana con Juan Francisco Martínez Pería, nuestro profe de cabecera aquí en este espacio que recorre todo el continente. Mes de septiembre con golpes de Estado en nuestra historia que se cruzan. Golpe de Estado en 1930 en Argentina, golpe de Estado en 1973 en Chile, 6 de septiembre y 11 de septiembre respectivamente, y una triste y repetida historia de interrupciones democráticas en nuestra región. Los saludo a Juan. ¿Qué tal, compañero? Hola Pablo, ¿cómo te va? Una alegría estar nuevamente en el programa. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, triste legajo de autoritarismo, de interrupciones militares y también con variables de intervencionismos extracontinentales en los asuntos internos de nuestros países a través de actores locales. Sí, septiembre ha sido históricamente bastante trágico en América Latina. Habría que sumarle ahí también el 55, ¿no? El golpe de Estado también ocurrido en septiembre, el gobierno democrático y constitucional de Juan Domingo Perón. Y bueno, el de 1930, que es el que hoy vamos a charlar un poco, es el primer golpe de Estado en la Argentina del siglo XX, ¿no? En la Argentina moderna. El 6 de septiembre de 1930, que 1930 fue una fecha también muy compleja, digamos, fue un año muy complejo para la región, ¿no? Marcada por la crisis económica global del capitalismo, y hubo múltiples golpes y movimientos de distinto tipo, de crisis, ¿no? En la región. Es un momento de gran crisis porque nosotros pasamos de lo que se conoció como el Estado oligárquico, ¿no? A una etapa nueva en América Latina que se empieza a dar a partir de esa caída, ese colapso del capitalismo global, y obviamente una crisis de los imperios occidentales y particularmente de Inglaterra, que tiene una enorme influencia en el mundo, pero particularmente en la región, ¿no? En la Argentina, para la audiencia que nos escucha desde el resto de la región, que por suerte seguro que es mucha, es importante recordar que la Argentina tuvo gobiernos que eran falsamente democráticos hasta 1916, ¿no? Debido al fraude. Eran repúblicas autoritarias, repúblicas oligárquicas, repúblicas conservadoras, que empezaron a democratizarse, no plenamente, pero un poco más en 1912, 1916. En la Argentina se estableció algo que se conoció como la Ley Sáenz Peña, porque el presidente fue Roque Sáenz Peña quien promulgó esa ley, que garantizaba el derecho universal masculino, o sea, excluyendo por supuesto a las mujeres en ese momento, y un voto obligatorio y secreto, ¿no? Entonces hay un proceso de ampliación democrática que va a llevar al principal movimiento opositor al gobierno, que es el radicalismo, ¿no? La Unión Cívica Radical, liderada en ese momento por Hipólito Yrigoyen. El radicalismo era un movimiento sobre todo de sectores medios, pero también con alguna base dentro de cierto sector de la élite terrateniente. Un movimiento de sectores medios, un movimiento que no ponía verdaderamente en tensión la estructura socioeconómica del país, que no ponía en tensión tampoco la estructura agraria, de libre comercio, pero que sí buscaba, digamos, cierta democratización de la riqueza, ¿no? Cierto tenue intervencionismo estatal y un discurso un poco más latinoamericanista y nacionalista, sobre todo con ciertas tensiones con Estados Unidos. El radicalismo puede asimilarse, por ejemplo, a el movimiento de Valle en Uruguay, aunque el movimiento de Valle en Uruguay fue más radicalizado, o sea, implicó una transformación más importante en términos de la creación de un estado de bienestar temprano en América Latina, o si se quiere puede asimilarse un poco a lo que fue la experiencia de Madero en México, ¿no? Procesos de cierta democratización, las primeras leyes sociales son de la época de Yrigoyen, pero realmente no implicó una gran alteración, digamos, del orden. Lo que sí implicó fue cierta plebiscización de la política, ¿no? La política que estaba en manos de las élites tradicionales se convirtió en algo más popular, digo, la política oficial, ¿no? Obviamente que la política en un sentido más amplio, había una enorme movilización política, particularmente en la Argentina, pero además en América Latina. Yrigoyen implicó, aunque nosotros podríamos decir que fue un gobierno muy moderado, para las élites más tradicionales Yrigoyen implicó demasiado. Yrigoyen era la antesala, para muchos era la antesala del comunismo, ¿no? Entonces la élite muy tempranamente en la Argentina fue fuertemente anti-yrigoyenista, ¿no? Pero básicamente en la década del 30 hubo un golpe, ¿no? Lo que estamos analizando en esta columna, que ocurre finalmente el 6 de septiembre de 1930, y que para entenderlo nosotros tenemos que entender un contexto más amplio, ¿no? Básicamente tenemos que entender una serie de cosas. Primero principal, que
en la Argentina y en América Latina las élites oligárquicas habían construido los estados, ¿no?, a partir de la década del 60 del siglo XIX, y que a comienzos del siglo XX esos estados oligárquicos empiezan a entrar en crisis, digamos, por la intensa movilización popular y también por, digamos, fundamentalmente la crisis del 29-30, ¿no? Pero además de eso, algo que es muy importante tener en cuenta es que en Europa y a partir de Europa, con una influencia fuerte a nivel occidental latinoamericano, empiezan a surgir discursos fuertemente antiliberales, anticomunistas, antisocialistas, de signo nacionalista de derecha. Esto es importante entenderlo porque en la Argentina quienes van a hacer el golpe en 1930 es fundamentalmente el nacionalismo de derecha, obviamente con el apoyo soterrado y atrás de la élite liberal oligárquica tradicional. ¿Está bien? Pero los que van a poner la cara y los que van a llevar adelante el golpe son sectores nacionalistas de derecha que van a estar muy influidos por los discursos antiliberales, fascistas, franquistas, falangistas, nazis, ¿no?, que van a ir surgiendo, digamos, en Europa occidental después de la posguerra. Un primer movimiento se llama la Liga Patriótica Argentina, que surge en 1921. Después tenemos una revista que surge en 1928, se llama La Nueva República. Tenemos una revista que también se llama Criterio. Y tenemos toda una serie de pequeños grupos que van a ser Legión, la Legión Cívica, la Legión de Mayo, la Legión Republicana. Son toda una serie de grupos de choque, está bien, que van a ir surgiendo en la década del 20, sobre todo a fines de la década del 20, que van a ir de alguna manera constituyendo este nuevo movimiento, que es un movimiento nacionalista de derecha fuertemente antipopular. Y ese movimiento es quien finalmente va a hacer el golpe. Ahí hay un montón de jóvenes intelectuales, los hermanos Irazusta, Julio y Rodolfo, Carlos Ibarguren, por ejemplo, Leopoldo Lugones, va a ser una gran figura del nacionalismo de derecha, Manuel Gálvez inicialmente, aunque después va a tener otro recorrido, Ernesto Palacio, que va a empezar con el nacionalismo de derecha. Obviamente toda esta gente va a terminar encontrando un líder que va a ser Uriburu, ¿no?, José Félix Uriburu, quien finalmente va a dar el golpe en 1930. Ahora, ese golpe lo va a dar el nacionalismo de derecha y es muy importante diferenciar un poco el nacionalismo de derecha del liberalismo conservador oligárquico, ¿no? Básicamente el liberalismo conservador oligárquico entiende que hay una crisis en 1930, pero que en realidad lo que hay que hacer es volver al viejo estado oligárquico, ¿no?, que el proceso de democratización fue un error y que en realidad lo que hay que volver es al fraude. Y eso es lo que en definitiva va a terminar pasando en la Argentina en la década infame con lo que se conoció como el fraude patriótico. La mayoría de la élite liberal argentina va a ser liberal conservadora. O sea, ¿qué quiere decir esto? Gente que habla de la libertad, ¿no?, que habla de la modernidad, que habla de la ilustración, pero que en realidad son profundamente conservadores. Pero hablan de libertad, hablan de democracia. Y esta gente admira fundamentalmente a Francia, admira a Inglaterra, admira a Estados Unidos. Y es un poco lo que hoy todavía tenemos una gran continuidad de eso, digamos, ¿no? El liberalismo de Macri, incluso obviamente el de Milei, sigue siendo un movimiento que habla de libertad y que defiende el liberalismo, ¿no? Pero que en realidad lo que esconde es una política fuertemente conservadora, elitista, antipopular. Y obviamente ese es el modelo agrario, el modelo exportador, el modelo primario. En el contexto del radicalismo de la década del 20, en el contexto de la posguerra, empieza a surgir este pequeño grupo nacionalista de derecha que en realidad es una minoría de la élite argentina, que básicamente lo que dice, no, el proyecto liberal no funcionó y nosotros, en vez de ir hacia atrás y recuperar el modelo liberal oligárquico, lo que debemos hacer es cambiar de modelo, ¿no? Entonces esta gente empieza a tener como referencia mucho más fuertemente al fascismo, después al nazismo, al falangismo. Entonces hay un cambio de eje. Pero en el fondo es básicamente lo mismo, quiero decir, siguen siendo la élite agraria. Algo muy interesante es que el nacionalismo de derecha en Europa va a ser un nacionalismo fuertemente defensor del Estado y de la industria, ¿no? En cambio, estos nacionalistas de derecha son nacionalismos de derecha miméticos, superficiales, que en realidad lo que van a querer seguir defendiendo es el libre comercio y el modelo agrario. No van a proponer un cambio en ese sentido. Además, otra cosa muy importante, son nacionalistas de cartón en el sentido de que en realidad son miméticos. Lo que copian es Europa y quieren ser europeos. O sea, no reivindican América Latina, ni reivindican un nacionalismo popular, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, esa minoría de la élite básicamente lo que va a decir es:
Bueno, el problema es que el liberalismo nos ha llevado a este lugar, entonces nosotros tenemos que abandonar el liberalismo político, cultural y afirmar una propuesta antiliberal, ¿no? Católica, conservadora, tradicional, que desde una perspectiva progresista, nacional popular, latinoamericanista, es profundamente negativa también. Entonces, el nacionalismo de derecha, para ver si queda claro, surge a partir de un proceso de crisis de la Argentina liberal oligárquica y frente a la mayoría de la élite que dice tenemos que volver a las bases del orden oligárquico, ellos dicen tenemos que cambiarlo. Pero ese cambio en realidad es un cambio más bien superficial, cultural, político, porque la Argentina liberal en términos económicos, agraria, latifundista, no se cambia en esa perspectiva. Básicamente, estos antiliberales entendían por la negativa que el liberalismo, el radicalismo, el comunismo, el anarquismo eran los grandes males, ¿no? de nuestro país y del mundo occidental. Lo entendían también como una sucesión. El liberalismo había llevado en la Argentina al radicalismo y el radicalismo iba a llevar al comunismo. Por eso te decía, era la antesala del comunismo. Irigoyen era comunista, no, es un divague, por supuesto que no era comunista, pero ellos entendían que era la antesala, ¿no? Ellos entendían que el liberalismo después de la Revolución Francesa había llevado todo un proceso de decadencia a nivel occidental y en América Latina, y que esto estaba llevando a un auge de masas, a un igualitarismo extremo que debía ser evitado a toda costa, ¿no? Estos movimientos eran profundamente anticomunistas, profundamente antiliberales y profundamente antirradicales. Esto no es muy diferente a lo que nosotros hemos visto en tiempos muy recientes, ¿no? Esta idea de el kirchnerismo como comunismo o cualquier cosa que se mueve, ¿no? Como comunismo, son divagues que... Es el discurso de Milei hoy. Sí, efectivamente, ¿no? Mucho de eso, que cualquier cosa más o menos medianamente no súper autoritario es comunista, ¿no? Una ridiculez total. Y entonces este movimiento es profundamente antiobrero. Una cosa muy importante, Pablo, que este discurso en realidad de nacionalista, como les vengo diciendo, no tiene nada, porque es profundamente eurocéntrico, es profundamente neocolonial en términos económicos, al igual que lo de Milei, ¿no? Totalmente es lo mismo, pero funcionaba muy bien. ¿En qué sentido? En el sentido de que la clase obrera tenía un porcentaje muy grande de extranjeros, ¿no? Entonces ahí había una idea de defensa de la patria, ¿no? Entonces cuando ellos decían nacionalismo de derecha, decían hay que defender la patria. ¿La patria quién era? Eran ellos, ¿no? La patria era la élite, la patria era el campo, la patria era la iglesia, la patria era el ejército. Y los enemigos de la patria en estos discursos nacionalistas de derecha siempre hay un enemigo interno, ¿no? Pensemos en Trump, por ejemplo, los inmigrantes mexicanos o los inmigrantes musulmanes, entonces, o también lo que está pasando hoy en Europa occidental. Hay un enemigo interno, que en este caso ese enemigo interno era un enemigo tanto de clase como de nación, en el sentido de que mucha de esta gente que era obrera a la misma vez era migrante, y siempre hay esa idea de que ese enemigo interno está en convivencia o en complicidad con un enemigo externo, ¿no? Y el enemigo externo era el comunismo internacional, la Unión Soviética, ¿no? Entonces, acá el discurso es hay que defender la nación, pero en realidad esa defensa de la nación era la defensa de la élite, del ejército, de la iglesia, del enemigo interno, que es la clase obrera, de un enemigo externo que está en complicidad, que es la Unión Soviética, ¿no? Entonces, este movimiento era profundamente anticomunista, antiobrero, ¿no? Antirradical, antiliberal. Pero ese nacionalismo, como vengo subrayando, es un nacionalismo autoritario, conservador y no democrático, ni mucho menos popular. Y por ende no defendía los intereses de nuestro país. Tampoco era un nacionalismo antiimperialista, muy por el contrario. Y tampoco era un nacionalismo latinoamericanista, muy por el contrario. Había mucho rechazo a los hermanos, digamos, latinoamericanos, a los cuales se los veía de forma racista. Este nacionalismo de derecha lo que va a plantear es la necesidad de un golpe de Estado. Entonces, no hay que volver a la falsa democracia que había antes, sino que el problema es la democracia. La democracia nos está llevando a este comunismo, a esta antesala del comunismo. Entonces, no hay que participar democráticamente, sino que hay que hacer un golpe de Estado, ¿está bien? Y hay que instaurar una dictadura corporativista similar a la fascista, ¿está bien? En la cual se restaure el orden, se restaure la jerarquía, se restaure la tradición y también se restaure el catolicismo. Esta dictadura duró poco tiempo, en realidad en la Argentina duró 2 años, un poco menos de 2 años, pero fue muy dura, digamos, en términos de persecución política y de conservadurismo. Por ejemplo, obviamente Irigoyen fue apresado en la isla Martín García, muchos de los líderes y militantes radicales fueron apresados e enviados a, por ejemplo, Ushuaia, ¿no? Al penal de Ushuaia. Hubo la creación de una sección especial en contra del comunismo. El hijo de Leopoldo Lugones, comisario. Leopoldo Lugones fue un gran intelectual que pasó por todas, tipo Patricia Bullrich, empezó en la izquierda y terminó en la extrema derecha, con la gran diferencia que era un gran intelectual, por lo menos. Leopoldo Lugones, padre, fue un gran promotor del nacionalismo de derecha.
pero el hijo fue un comisario que introdujo la picana eléctrica en esta sección especial en contra del comunismo. Hubo una gran persecución al movimiento obrero, comunista, anarquista y socialista en general, digamos, con una fuerte represión, una fuerte persecución, obviamente con tortura, y obviamente, bueno, se buscó terminar con las elecciones en ese proceso. Y otra cosa que también se hizo fue la proscripción del radicalismo, obviamente, como después va a haber la proscripción del peronismo. Y otra cosa que se intentó hacer fue cambiar la constitución, buscando establecer una constitución similar a la fascista. Claro, esto fue muy interesante. Esta gente hizo, por decirlo de una manera, el trabajo sucio, y después vinieron los liberales conservadores de vuelta, ¿no? Los corrieron y dijeron, bueno, ya está, gracias. Y ahora vinieron los liberales conservadores, y eso fue algo muy común, digamos, que ocurrió, por ejemplo, también en 1955, que los nacionalistas católicos, en la figura de Lonardi, hicieron el golpe de Estado, y después fueron los liberales conservadores quienes terminaron hegemonizando el poder con Isaac Rojas y con Aramburu, ¿no? Entonces, este mismo gesto de que sea el mascarón de proa del golpe y que después termine siendo usufructuado, ¿no? Y acá hay algo muy importante, y si querés para cerrar, ¿no? Que es que hay que diferenciar fuertemente nacionalismo de derecha de nacionalismo popular. Digamos, el nacionalismo de derecha en la Argentina y en América Latina históricamente ha sido un nacionalismo eurocéntrico, conservador, católico, tradicionalista, mimético, no antiimperialista y no rupturista del orden liberal oligárquico en términos económicos, mientras que el nacionalismo popular, que ya tenía antecedentes en la Argentina, pero que sobre todo va a cristalizar en la década del 30, es un nacionalismo popular, democrático, revolucionario, latinoamericanista, antirracista, antiimperialista, que no tiene nada que ver, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver. Porque en realidad los otros son nacionalistas de cartón. Como decíamos antes, son falsos nacionalistas que no buscan impugnar el orden dependiente de América Latina, sino más bien lo que buscan es una política antipopular, antidemocrática, anticomunista, que en definitiva le hace el juego a la élite tradicional, y que ellos mismos son, como se ha dicho muchas veces, los primos pobres, ¿no? Porque muchos de estos nacionalistas de derecha eran primos pobres de la élite más dura de Buenos Aires, la élite porteña, ¿no? Muchos de ellos venían del interior, como el propio Uriburu, que venía de Salta, o los hermanos Irasusta, que venían también del litoral, ¿no? Y muchos de ellos eran parte de la élite, pero como un poco más pobres, ¿no? Y lo que tenían era encurnia, como el propio Lugones, ¿no? Entonces me parece muy importante diferenciar esos dos tipos de nacionalismo y el rol absolutamente negativo que han jugado el nacionalismo de derecha en la Argentina y en América Latina, interrumpiendo procesos democráticos y progresistas. Impactante semblanza y foto histórica de Juan Francisco Martínez Pería en Alcarajo. Bueno, impactante también, Juan, como un siglo después los mismos modelos siguen en pugna, ¿no? Y los mismos polos de contrapoder siguen en pugna en América Latina, particularmente en Argentina en este caso. Te voy a pedir, para cerrar la columna, una reflexión más también sobre el lugar de los partidos populares o cercanos en algún momento a intereses populares, como el radicalismo en aquellos 30 cortados con el golpe, que mucho después o a lo largo del tiempo terminan posicionados del lado de su enemigo histórico, ¿no? Sí, lo cierto es que el radicalismo como movimiento, así como el peronismo, siempre tuvieron adentro sectores más altos, ¿no? Siempre fueron movimientos multiclasistas, policlasistas, con tensiones internas. El radicalismo se dividió montones de veces, ¿no? Pensemos Balbín, Frondizi, pensemos la división, o sea, el propio Irigoyen cuando llega al poder gobierna inicialmente del 16 al 22 y ahí hay como un radicalismo bastante homogéneo dentro de todo, pero muy tempranamente cuando él deja el poder y pasa a ser Alvear, que ya representaba un ala mucho más elitista, Alvear era una familia más rica de la Argentina, surge ahí el radicalismo antipersonalista, ¿no? El radicalismo antipersonalista era muy cercanos a los liberales conservadores y de hecho son quienes van a participar de cuando cae Irigoyen y cuando surge la falsa democracia, lo que se conoce como el fraude patriótico. Los radicales antipersonalistas son los que van a de alguna manera hegemonizar el poder, y el propio Alvear, que va a ser el que va a quedar como heredero del radicalismo irigoyenista, va a traicionar, ¿no? En 1935, legitimando el fraude, ¿no? Y ahí es cuando va a surgir Forja con Arturo Jauretche a la cabeza, oponiéndose a esta alvearización, ¿no? Este proceso de alvearización, de alguna manera, es lo que el radicalismo ha vivido infinidad de veces, ¿no? Y es un poco lo que vos decís. Hoy por hoy el radicalismo está dividido en dos, ¿no? Entre sectores, pensemos, no sé, Leopoldo Moró, que apoya al kirchnerismo, y sectores que son los hegemónicos, que apoyan, obviamente, al macrismo y que incluso le han hecho el caldo gordo a Milei, ¿no? Apoyándolo en varias cosas. Y el peronismo ha ocurrido lo mismo. Dentro del peronismo, más allá de la primera etapa de Perón, digamos,
homogeneizando el movimiento una vez que Perón estuvo en el exilio y una vez que obviamente Perón murió, fueron habiendo intensos conflictos internos y sobre todo hubo sectores claramente traidores, ¿no? El mayor problema es que esos sectores traidores que hicieron lo opuesto absolutamente a lo que el peronismo implicaba en su por lo menos más básica esencia, que es un nacionalismo popular, defensor de la soberanía nacional, bueno, traicionaron arteramente. El tema es que llegaron a hegemonizar el movimiento en la década del 90 y traicionarlo completamente, ¿no? Lamentablemente de eso, como vos decías, ha habido mucho en América Latina y es una historia muy trágica, ¿no? Porque el peronismo, como hemos hablado muchas veces en esta columna, le han tirado con todo y la única vez que pudieron derrotarlo de verdad fue usando a los propios peronistas, ¿no? Y eso ha generado mucha confusión, ¿no? Porque obviamente mucha gente dice, si Menem es el peronismo, entonces es un horror. ¿Cómo le explicás a gente que tal vez no está muy interesada en la política? Bueno, que en realidad eso no es así, que hay una traición, bla, bla, bla. Es muy complicado. Y eso ha ocurrido en muchos lados, ¿no? Ha ocurrido, yo te diría, en gran parte de América Latina, las élites han logrado, ¿no? Esto de que los propios movimientos nacional populares, progresistas, se autotraicionaran, ¿no? Pienso en el MNR, en el PRI, también en Venezuela, incluso también en Uruguay, en Perú con el APRA, incluso mirá, sin ser demasiado descalificador, el propio Partido Socialista, ¿no? Que hoy también estábamos hablando de la experiencia de Allende, el propio Partido Socialista con Lagos y después con Bachelet, la verdad es que la concertación en Chile, no quiero decir que fue el menemismo, pero digamos de alguna manera terminó legitimando lógicas neoliberales que no las puso en tensión una vez que llegó el gobierno, ¿no? Entonces, de esto ha habido mucho en América Latina, lamentablemente. Sí, y la historia se sigue escribiendo. Juan Francisco Martínez Pería, historiador de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina en lucha, historiador, docente de la educación pública latinoamericana. Muchas gracias, como siempre, por participar en este programa. Muchas gracias a vos, Pablo. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Nos estamos hablando la semana que viene. Continuamos recorriendo América Latina. En instantes nos vamos al cine de nuestro continente. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. ¡Acción! Llegamos al momento del programa dedicado a la producción cinematográfica latinoamericana. Venimos contando películas realizadas en todos los puntos del continente que nos permiten conocer historias desde cada uno de los países a través de la pantalla grande. Palis Carreira Griot, encargada de esta parte del viaje. Hola compañera, ¿a dónde vamos? Hola Pablo, compañero. En esta oportunidad el cine nos lleva para Cuba con la película Havana Station. Havana Station, videoclip, escena 1, toma 1, acción. Este drama del 2011 es dirigido por Ian Padrón y nos retrata las experiencias de dos compañeros de colegio durante el 1 de mayo, mostrando dos caras distintas de la realidad cubana desde la cotidianeidad de dos niños de 12 años. ¿Qué tú haces por aquí? ¿Estás perdido? Sí. No, pero no se preocupe. Él está conmigo aquí en la tinta. Los protagonistas son Mayito, un niño de clase alta que vive en su lujosa casa en Miramar, y Carlos, un niño que vive en La Tinta, que es un barrio imaginario próximo a la Plaza de la Revolución y es un barrio de bajos recursos. Oye, ¿y por qué esto se llama La Tinta? ¿Tú no ves lo sucio que está el río? ¿A que no parece agua? No, y cuando llueve se pone peor. Durante la película, lo primero que vamos a poder ver es cómo sucede un 1 de mayo durante la histórica movilización que tiene lugar en La Habana, donde miles de trabajadores desfilan por las calles hasta llegar a la Plaza de la Revolución. Es en este hecho donde Mayito se separa de su grupo de colegio y se pierde, llegando hasta el barrio de Carlos, su compañero de clase que hasta ese entonces le era bastante indiferente y no tenía mucha relación. Carlos y Mayito se reconocen, Mayito le cuenta que él está perdido y Carlos lo ayuda y comienzan ambos a vincularse y a tener un día en el que las diferencias comienzan a achicarse y los dos niños se van a unir por distintos problemas que vivirán en el transcurso de este día. Vamos a jugar con el PlayStation. Se dice PlayStation. Hace el americano, que estamos en Cuba. Dale, que vamos a empezar. ¡Ay!
Uno de esos problemas está un poco en el título, que es Havana Station, porque viene de la PlayStation y es algo que creo que todos los niños de todos los países y de todos los lugares han querido una PlayStation, y no siempre es por ahí un juego electrónico tan fácil de acceder. No pasó nada. No pasó nada, te lo dije. Compadre, eso se arregla. Esto yo nada más lo había visto en películas. ¿Usted lo puede arreglar? Aquí todo tiene arreglo. Pero esto cuesta caro. 2 tablas. Hay que ser suicida. Según cuentan los orígenes de esta película, de Havana Station, se ubican al inicio del año 2000, cuando el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos presentó una convocatoria de guianos para asumir la producción de largometrajes de ficción. La idea original del guión es de Ian Padrón, de su director, quien reconoció que esta ópera prima se encuentran algunos elementos autobiográficos, sobre todo de muchas de sus experiencias escolares. Ian cuenta que se inspiró especialmente en un amigo que vivía en La Timba, un barrio habanero de la periferia, y otros muchachos del grupo que residían en otras zonas de La Habana, y en su anhelo infantil y en ese querer tener una PlayStation que tanto Ian como todos estos jóvenes le pedían a sus padres, y no siempre se lograba tener. Havana Station, esta película cubana del 2011 de Ian Padrón, un drama muy lindo para ver desde la mirada ingenua de los niños. Las diferentes clases sociales la pueden encontrar en las distintas plataformas. ¿Tú nunca has jugado PlayStation? Yo nunca. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Y del cine cubano, gracias una vez más a nuestra compañera Palis Carreira Griot por la columna audiovisual latinoamericana, pasamos a la política mexicana. Informe principal en este episodio 28/2024 de Al Carajo, el último informe a la nación de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, rumbo a la entrega del poder presidencial a su correligionaria y sucesora, la electa Claudia Sheinbaum. El próximo 1 de octubre, López Obrador llenó el Zócalo, la plaza política principal de la capital mexicana, e hizo una exaltación de los logros de su sexenio, pero también hizo hincapié en las cosas que faltan desandar y desarticular, heredadas de décadas de neoliberalismo. Foto radiofónica para la historia de este último gran acto popular, encabezado por AMLO como presidente de la República Mexicana. Dejamos de manifiesto que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Pero aún con lo mucho que se ha logrado, todavía es notorio el atraso que padecemos por el largo y tormentoso periodo en que el gobierno estuvo en manos de oligarcas insensibles que nunca se preocuparon por el bienestar del pueblo y solo se dedicaron a saquear e impedir el progreso con justicia de quienes nacimos, vivimos en este paraíso llamado México. Por lo mismo, es indispensable seguir luchando para fortalecer lo alcanzado y continuar construyendo una patria nueva, generosa, eterna. Tengamos presente que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Y no olvidemos nunca, jamás, que la felicidad no reside en el dinero, en las posesiones materiales, en los títulos, ni en la fama, ni en la búsqueda del poder por el poder. La felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo. Por último, gracias de corazón. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Algunos logros y transformaciones
realizadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se pueden destacar al cierre de los 6 años de su gobierno, son la promoción de políticas de bienestar social, que fueron la plataforma para la salida de la pobreza de millones y millones de personas que venían golpeadas por la exclusión, la pérdida de la calidad del empleo y la destrucción de la industria nacional, perpetrada por décadas de gobiernos neoliberales, entre ellos el aumento exponencial de la llamada pensión del bienestar, que permitió mejorar las condiciones de vida de adultos mayores y que hoy incluye a más de 12 millones de personas. También la obra pública y el desarrollo de la infraestructura, históricamente abandonada por los gobiernos del PRI y del PAN, especialmente desde la década del 90, puentes, carreteras, hospitales. Otro punto, el combate a la corrupción, promesa que fue una de las razones por las cuales hace 6 años el pueblo mexicano votó mayoritariamente por Morena, el movimiento de refundación nacional creado por AMLO, contra los partidos tradicionales de la derecha, como el PRI y el PAN, y la izquierda devenida a la burocracia y al establishment del poder real del PRD, el Partido de la Revolución Democrática, de donde venía Andrés Manuel López Obrador anteriormente en su carrera política. Allí el presidente, en su última rendición de cuentas, hablaba, sin soslayar todas estas conquistas, de las deudas pendientes, que le quedarán a la continuidad de la Cuarta Transformación a su sucesora, la entrante presidenta Claudia Sheinbaum, que asume el 1 de octubre, repetimos. Escuchamos en Al Carajo algunos puntos más destacados del discurso histórico de López Obrador, puntualizando las transformaciones realizadas y las transformaciones que quedan por realizar. Ante ustedes y ante el pueblo y la nación, mi último informe de gobierno, más convencido que nunca de que lo mejor de México es su pueblo. De 2018 a 2022, según el INEGI, salieron de la pobreza 5.100.000 personas, es decir, el 5.6%. El salario mínimo ha aumentado más del 100% en términos reales. Todos los adultos mayores del país reciben una pensión de 6,000 pesos bimestrales. Los ingenieros militares construyeron 2.750 sucursales del Banco del Bienestar. Este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. Somos el segundo país del mundo con menos desempleo. Y eso que yo no presumí que iba a ser el presidente del empleo. Los delitos del fuero federal se han reducido en 24.8%, el homicidio en 18%, el robo bajó en 29.5%, el feminicidio en 37.6%, el robo de vehículo en 48.6%. Hubo menos uso de la fuerza y más respeto a la vida. Hemos denunciado con hechos los actos de corrupción e influyentismo que predominan en el Poder Judicial. Que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo a jueces y magistrados. Estados Unidos así comenzó la democracia, eligiendo el pueblo a los jueces. Inauguramos la segunda etapa ayer, el tren insurgente, y a finales de año se llegará hasta la estación Observatorio. ¿Verdad, Claudia? Presidenta. La arenga y el empoderamiento para su sucesora Claudia Sheinbaum. Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Sexto y último discurso de rendición de cuentas a la nación, realzando las conquistas de su gestión y hablando también en el final de este resumen que compartimos sobre la reforma judicial. Lo escuchamos a AMLO por elevación respondiendo a Estados Unidos y a las críticas del vecino del norte a su proyecto para que los jueces en México sean elegidos por el pueblo
y tengan mandatos limitados y no vitalicios. Debate que atraviesa este último mes en curso de su mandato. Para terminar esta foto radiofónica histórica de lo que deja el sexenio de López Obrador en México, no solo para México, sino para toda América Latina, en términos geopolíticos regionales, rumbo al 1 de octubre, cuando asuma su sucesora Claudia Sheinbaum para continuar con la llamada Cuarta Transformación, volvemos al guiño histórico que dejó también López Obrador en este discurso, planteando la polarización de intereses con la oligarquía y los sectores poderosos, y creemos desde acá, desde este programa llamado Al Carajo, que, parafraseando al discurso de Hugo Chávez en el No al ALCA, con un al carajo a la mexicana. Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Necesitamos continuar con esa política, una auténtica democracia, no una simulación, no una oligarquía con fachada de democracia. Democracia verdadera, poder del pueblo. Queremos Kratos con demos. Democracia, lo hemos dicho varias veces, se compone de dos partes. Demos es pueblo, Kratos es poder. La democracia es el poder del pueblo. Lo que quieren los oligarcas es Kratos sin demos. Quieren poder sin pueblo. Al carajo con eso. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Sigue el capítulo 28, ahora con letras. El libro es Como agua para chocolate, de la mexicana Laura Esquivel. Comidas, amores y revoluciones de América Latina. Lectura de Mavi Sosa. Mayo. Chorizo norteño. Ingredientes: 8 kilos de lomo de puerco, 2 kilos de retazo o cabeza de lomo, 1 kilo de chile ancho, 60 gramos de comino, 60 gramos de orégano, 30 gramos de pimienta, 6 gramos de clavo de olor, 2 tazas de ajo, 2 litros de vinagre de manzana, 1/4 de kilo de sal. Manera de hacerse: el vinagre se pone en la lumbre y se le incorporan los chiles, a los que previamente se le han quitado las semillas. En cuanto suelta el hervor, se retira del fuego y se le pone a la olla una tapadera encima para que los chiles se ablanden. Chencha puso la tapa y corrió a la huerta a ayudar a Tita en su búsqueda de lombrices. De un momento a otro llegaría a la cocina mamá Elena a supervisar la elaboración del chorizo y la preparación del agua para su baño, y estaban bastante atrasadas en ambas cosas. Chencha no quería ni imaginar lo que pasaría si mamá Elena se enteraba que Tita no quería participar en la elaboración del chorizo. Habían decidido prepararlo por ser uno de los mejores recursos para utilizar la carne de cerdo de una manera económica, y se les aseguraba un buen alimento por mucho tiempo. También habían dispuesto una gran cantidad de cecina, jamón, tocino y manteca. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Capítulo 28 del 2024, temporada número 15, en curso de Al Carajo. Como agua para chocolate, para cerrar, en la voz de Mavi Sosa. En la primera parte del programa también se leyó otro pasaje de 100 años de soledad. Las dos novelas que rescatamos para acompañarnos en esta temporada, en la voz y adaptación de nuestra gran compañera, escritora, periodista, editora y difusora cultural, Mavi Sosa, que le pone voz a los textos seleccionados. En la tapa de este episodio de Al Carajo estuvo la casi despedida de Andrés Manuel López Obrador de su presidencia, con su balance de gestión ante una plaza llena de pueblo,
Tuvimos también historia latinoamericana con Juan Francisco Martínez Pería, docente e historiador de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo de la Argentina, la Universidad de las Madres en Lucha y en Resistencia. Al cine nos llevó Palis Carreira Griot. De su mano difundimos otra producción cubana. El arte audiovisual de la isla estuvo presente en este capítulo. Y tuvimos también noticias país por país y región por región en la voz de los compañeros y compañeras de las radios comunitarias, campesinas e indígenas de todo el continente. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística de este ciclo radial. Sonamos en medio centenar de radios en Argentina, en Chile, en Bolivia y en Uruguay, en cada grilla, en el correspondiente horario y día designado por cada emisora. Y tenemos nuestro canal de YouTube con todos los contenidos. Nos encuentran en esa plataforma con el nombre del programa Al Carajo Radio. Esto fue todo por esta oportunidad. Nos encontramos en el próximo capítulo. Será hasta entonces. Muchas gracias. Espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda.